A reading from the book of Leviticus. Lectura del libro del Levítico. The Lord said to Moses, El Señor habló a Moisés: Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocarán a su debido tiempo. The Passover of the Lord El día falls on the 14 del 14th primer day mes of al the first atardecer month, es la Pascua del at the Señor. evening twilight. El día 15 del The mismo 15th mes day of this month is es the la Lord's feast of the fiesta de unleavened los bread. panes ácimos, For 7 days you shall dedicada eat al Señor. unleavened bread. Comerán panes On the ácimos first of durante these 7 days días. El you primer shall hold día a sacred se feast, reunirán en and asamblea do no sort litúrgica of work. y no harán trabajo alguno. On each of the 7 Los days you 7 shall días offer ofrecerán burnt offerings oblaciones to the al Lord. Señor. Then on the 7th day Al séptimo you shall again se hold a volverán a solemn reunir assembly, en asamblea and do litúrgica no sort of y no work. harán trabajo alguno. The Lord said to El Moses, Señor habló a speak to the Moisés: children of Di a los Israel, and tell israelitas: them, when you come into the Cuando land entren which en I la am giving you, tierra que yo les and voy a reap dar your harvest, y sigan la you mies, shall bring a la sheaf of the primera first gavilla fruits of se the la crop llevarán al before the priest, sacerdote. who shall wave the Este sheaf la before the Lord, agitará that it ritualmente may en be presencia acceptable del to you. Señor para que sea aceptada. On the day of the La Sabbath, agitarán the priest shall do this. el sacerdote el día Beginning siguiente with the al day sábado, after the Sabbath, pasadas the 7 day on semanas, which you bring the wave offering sheaf, completas a contar desde el día you shall count siguiente al 7 sábado, full weeks. día en que And llevan la then on the gavilla day para la of the agitación 7th week, ritual, the hasta el día 50th day, siguiente al séptimo you shall sábado, es present decir, the new cereal a los offering to the 50 Lord. días harán una nueva ofrenda al The 10th Señor. of this 7th month El is día the Day 10 of del Atonement, séptimo mes es el when you día de la shall hold a expiación. sacred assembly Se and reunirán en mortify asamblea yourselves litúrgica, and harán offer an penitencia y oblation to the ofrecerán una Lord. oblación al Señor. The 15th day of El this día 7th 15 del month séptimo is the mes Lord's Feast of comienza la Booths, fiesta de las which tiendas shall continue for 7 dedicadas days. al Señor y On this first dura day, 7 días. on the first El día day, you primero shall se have a reunirán sacred en assembly, asamblea litúrgica, and you shall do no no sort of harán work. trabajo alguno. For 7 days you shall Los offer 7 an días oblation ofrecerán to the Lord. oblaciones al Señor. And on the 8th day Al you shall octavo again volverán a hold a sacred reunirse assembly en asamblea and litúrgica offer an y a oblation to the ofrecer una Lord. oblación al Señor. On that solemn Es closing día de you shall do no reunión sort of work. religiosa solemne. No harán trabajo alguno. These, therefore, are the Estas son festivals las of the Lord, festividades del in Señor, which you shall proclaim a en las que sacred se assembly, reunirán en asamblea and offer as an litúrgica y oblation to you ofrecerán al Señor burnt offerings oblaciones, and cereal offerings, holocaustos y ofrendas, sacrifices and sacrificios de libations, comunión y as libaciones, prescribed for each day. según corresponda a cada día. Verbum Domini. Sing with joy to God our help. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Aclamen a Dios nuestra Take fuerza. up a melody and sound the Acompañen, timbrel, toquen los the panderos, pleasant harp las and the cítaras lyre. templadas y las Blow the arpas. trumpet at the Toquen la new moon, trompeta por la at the nueva full luna, moon por la on luna our solemn llena, que feast. es nuestra fiesta. Aclamen a Dios nuestra fuerza. For it is a Porque statute es in una ley Israel, en an Israel, ordinance of the un God of precepto del Jacob, Dios de who Jacob, made it a decree una for norma Joseph, establecida who para came José forth from al the salir land de of la Egypt. tierra de Egipto. Aclamen a Dios nuestra fuerza. There shall be no No strange God tendrán among un you, Dios nor extraño, shall you worship no any adorarás alien un God. Dios extranjero. I, the Lord, Yo am soy el your God, Señor Dios who tuyo, led you forth que te from the saqué land of del Egypt. país del Egipto. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Remains forever. This is the word that has been proclaimed. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus came to his En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Verbum Domini. Gospel is the way I see. Today we celebrate the feast of Hoy celebramos la fiesta de San Juan Vianney, el cura de Ars y santo patrón de los sacerdotes. Y se puede decir mucho acerca del santo de hoy. Quizás mejor conocido por haber pasado de 15 a 18 horas al día escuchando confesiones y también por su magnífica prédica. De hecho, hay una colección de sus sermones en un libro que recomiendo a todo el que esté interesado. Sus sermones son también elaborados y fáciles de seguir, que son libremente accesibles a cualquiera sin importar su nivel de educación. Pero hoy deseo enfocarme específicamente en un artículo escrito en el 2020 por el difunto padre Frederick Miller titulado El corazón de un sacerdote. En el artículo, el padre Miller relata una historia de San Juan Vianney que no es tan conocida como otros aspectos de su vida. Sin embargo, tiene un papel esencial en la transformación del corazón del cura de Ars al corazón de un buen pastor, Jesucristo. La historia tiene que ver con un evento traumático que ocurrió al comienzo de la vida de Vianney, que tuvo ecos durante el resto de su vida. Fue solo por la gracia y misericordia de Cristo que la herida causada por el trauma de Vianney pudo ser transformada en una herida de amor. La historia cuenta que Juan Vianney fue llamado al sacerdocio durante un tiempo de tribulación en la historia de Francia, la Revolución Francesa. También hubo un cisma en la iglesia francesa de la época debido a una ley que causaba la subordinación de gran parte de la iglesia al gobierno. Algunos católicos optaron, algunos sacerdotes optaron por ser parte del gobierno francés y otros optaron por seguir fieles al Vaticano, lo cual causó que pasaran a la clandestinidad. San Juan Vianney pasó a la clandestinidad. Como resultado, él solamente conoció sacerdotes dispuestos a arriesgar su vida. Cuando Napoleón III se fue al poder, pudo retornar a la legalidad. Pero lamentablemente él fue reclutado para servir en el ejército de Napoleón. Alguien en la administración del gobierno había olvidado indicar que Vianney era seminarista y hubiera quedado exento de la leva. Y durante su servicio militar, Vianney tuvo dificultad para mantenerse con el resto de su batallón debido a enfermedad y su propia torpeza. Se rezagó por detrás del ejército y oficialmente quedó listado como desertor. Sin embargo, cuando su hermano se ofreció para ocupar su lugar, a Vianney le ofrecieron amnistía y cuando retornó a casa, aprendió de su padre que su hermano,
quien había tomado su lugar, había muerto en el campo de batalla en España y que su madre también había muerto de un corazón roto cuando se enteró de la muerte de su hijo. El padre de Juan culpó toda la situación a Juan Vianney y le dijo que vaya a las tumbas de sus seres queridos muertos. El padre de Juan nunca recibió de vuelta a su hijo otra vez en casa, y a pesar que Juan rogó a su padre perdón, no hay evidencia que le haya concedido ese perdón, lamentablemente. A medida que Juan Vianney siguió queriendo ser sacerdocio, tenía una decisión de cómo ejercer su sacerdocio. Podía imitar la escrupulosidad rigurosa de los jansenistas, que habían estado plagando partes de la iglesia en Francia, o podía imitar la compasión de Jesús, mostrando misericordias a los pecadores. Al comienzo de su sacerdocio fue por el camino del jansenismo, en especial en la confesión. Imponía graves penitencias sobre sus penitentes. En cierto momento llegó a darse cuenta que el rigor de los jansenistas era el enfoque equivocado y cambió. Y no es claro qué fue lo que le hizo cambiar. El padre Miller especula sobre los motivos en su artículo. Dice que él había escuchado muchos predicadores influenciados por San Alfonso de Ligorio, confesaba sus pecados y buscaba guía de alguno de estos sacerdotes. Empezó a leer la teología moral de San Alfonso, pasó largas horas en oración, tenía devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen. Encontró un amigo celestial en San Filomeno. Sea lo que haya pasado, el Espíritu Santo instó a Vianney a que abra la herida de su corazón al amor de Cristo. Y esta experiencia, el Espíritu de Dios creó un corazón de un sacerdote en el corazón herido de Juan Vianney. Fue entonces que los peregrinajes a Ars comenzaron. La gente empezó a acudir de todos lugares para abrir sus corazones a él. Nunca dejaron de ir. Y el padre Miller cita las hermosas palabras de San Juan de la Cruz, quien dijo: cuando una herida del amor de Cristo toca el alma, que ya ha sido herida por sus propios pecados y miserias, esa alma se vuelve herida por el amor. Al mismo tiempo, todas estas heridas del alma que provienen de otras causas súbitamente se convierten en heridas de amor. Así pues, es muy posible que Juan Vianney tuvo ese profundo encuentro entre sus propias heridas por la falta de perdón de su padre y las heridas de Cristo. Y en lugar de sanar sus heridas, Cristo transformó las heridas de Vianney en fuentes de amor por sus propias heridas en la cruz. Es pues así un hermoso pensamiento si esto es verdad. Sin embargo, Juan Vianney había pasado por una transformación total. Se convirtió en un padre con el tierno corazón de Cristo e incluso fundó un orfanato y un colegio para niñas, un colegio para los niños de la parroquia. Alimentaba a cualquier desamparado que se cruzara por su camino y abría su hogar a cualquiera que acudiera a él. Y hubo momentos en que incluso él dejaba de comer porque lo daba todo a los pobres. También era conocido por intercambiar sus ropas por los harapos que usaban los pobres para que ellos tuvieran mejores ropas, y como resultado a menudo usaba harapos e incluso su casulla estaba en mal estado, y sus hermanos sacerdotes sentían vergüenza por él debido a su apariencia. También probablemente era que estuvieran celosos del hecho de que muchos de sus propios feligreses preferían acudir a Juan Vianney para confesarse. Era tan detestado por sus hermanos sacerdotes que firmaron una petición para que quitaran a Juan como párroco de Ars. Cuando él vio la petición, que por error había sido dejada en una mesa, no la rompió ni la tiró, no, más bien la firmó él mismo. En el confesionario, Juan Vianney
había sido anteriormente un severo sacerdote que asignaba graves penitencias que los penitentes tenían que cumplir incluso antes que les diera la absolución. Después de su conversión, aún mantenía firmemente la ley moral y la enseñanza de la Iglesia, pero se convirtió en un canal más amplio del amor y misericordia de Cristo. Trataba a sus penitentes más como a niños que son amados por Dios Padre, en lugar de delincuentes que son meramente tolerados. Juan Vianney había descubierto el tesoro oculto de la misericordia y perdón de Dios y compartía ese don generosamente con todo el que acudiera a él. Durante los últimos 20 años de su vida, hubo unas 20,000 personas que acudían cada año a Ars buscando confesión, y muchos de ellos esperaban como una semana para finalmente verlo. Fue San Juan Vianney quien dijo famosamente en cierta ocasión que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y por seguro vivió esas palabras fielmente durante su vida y con razón ha sido nombrado el santo patrón de sacerdotes. Es un maravilloso ejemplo de cómo una sola persona cuyo corazón es tocado y profundamente cambiado por el amor y misericordia de Cristo puede tocar los corazones de muchos otros. El poder del amor de Cristo que emana del Sagrado Corazón de Jesús es tan increíble que puede suavizar incluso el más horrible de los pecadores. Así pues, concluiré con esta oración de San Juan Vianney que el padre Miller utiliza para cerrar su artículo, que creo yo refleja la transformación dentro del corazón del santo. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último hálito de mi vida. Te amo, mi infinitamente amoroso Dios, y preferiría morir amándote que vivir sin amarte. Mi Dios, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, deseo que mi corazón te lo repita lo más apenas tenga mi último aliento. Amén.